A punto están de cumplirse 2 años desde que María del Carmen Martínez, la que fuera viuda del expresidente de la CAM, fuera asesinada, tiroteada con 2 disparos en la cabeza en las instalaciones de Novocar, empresa de la que era propietaria la familia. A estas alturas, la instrucción ha finalizado, pero no hay pruebas contundentes, no ha aparecido el arma del crimen, ninguna que incrimine directamente al principal y único sospechoso, su yerno, Miguel López. Sin embargo, el Ministerio Público y el primogénito de la familia piden para él 24 años de prisión. ¿Irá finalmente a juicio Miguel López? ¿Entrará en prisión? Atravesamos ya en clave de Caso Sala. El 9 de diciembre es precisamente esa fecha en la que se cumple el segundo aniversario de uno de los crímenes más sonados y mediáticos producidos en Alicante. Hoy nos disponemos a analizar las últimas pruebas que se han aportado al caso y el transcurso de la investigación que, como decíamos, está llegando a su fin. Lo hacemos con 2 expertos en la materia. Una la conocemos muy bien, experta en Caso Sala, Mercedes Gallego, jefa de tribunales del diario Información. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y tenemos hoy con nosotros a José Manuel Alamán. Él es abogado penalista también, para ayudarnos a entender todo lo que gira en torno al caso Sala. Bienvenido. Gracias. Bueno, Mercedes, vamos a ponernos en situación. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Pues nos encontramos en el punto en el que el juez tiene que decidir si finalmente Miguel López tiene que ser juzgado o no por el asesinato de su suegra. En este momento hay 2 acusaciones que ya han presentado la pública y la particular, que se ejerce en nombre del hijo mayor de la víctima, que han presentado ya el escrito de acusación. Queda por presentar también su escrito las otras 2 hermanas, las otras 2 hijas, que no es la mujer de Miguel López, que también están personadas como acusación particular, y por fin la defensa, y ahí el juez tiene que decidir qué hace, qué decisión toma. Un punto clave, José Manuel, justo antes de conocer qué dicen 2 de las hermanas de la familia y sobre todo de conocer ese testimonio que da la defensa. Lo importante o lo, digamos, original que tiene este caso, por lo que yo he podido informarme a través de la prensa y de comentarios, es que esas 2 personas que están como acusación particular no querían ejercer acusación contra el principal acusado. Por tanto, es muy posible que no presenten dicho escrito de acusación. O supongo que si siguen en la misma línea que venían hasta el momento, no presentarán ese escrito de acusación y simplemente estaremos a la espera del escrito de defensa. Sí, ellas siempre habían mantenido desde el inicio de la instrucción que no querían acusar a su cuñado porque ellas creen en la inocencia de Miguel López, con lo cual, por lo que dice José Manuel, es de entender que yo no sé si en ese momento se les apartaría o no del procedimiento. Hombre, como acusación ya no estarían, si no formulan escrito de acusación, no pueden ser consideradas parte acusadora. Mercedes, recordamos que hablamos de 2 de las 3 hermanas porque la mujer del acusado Miguel López no está con ellas. No, la mujer desde el principio se desvinculó por la relación que tenía con su marido y con sus hermanas, no quiso formar parte de esa acción que ejercen tanto Mar como Antonia Sala Martínez, y ella se ha mantenido al margen en todo este procedimiento. También es verdad que el papel que han venido ejerciendo las 2 hermanas de Fuensanta, que es la mujer de Miguel López, ha sido un perfil muy bajo, o sea, no se ha solido. La acusación particular la ha llevado el hijo mayor de la fallecida y del vicepresidente de la Caja. Ahora vamos a entrar a ver los detalles de cómo han sido esas acusaciones, pero Mercedes, publicabas tú en una de tus muchas páginas de las que hemos podido leerte en el diario Información hablando del caso Sala, que en este punto de la investigación se ponía fin a unas pesquisas que han llevado de cabeza al grupo de delincuencia violenta de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Alicante. Les han llevado de cabeza porque yo creo que el grupo o los investigadores de este caso tienen claro una serie de sospechas que no han podido probar, y de hecho no hay pruebas directas que incriminen al sospechoso, no hay testigos. Han estado 2 años
con un relato que se inició prácticamente a los 2 días al segundo día de haberse cometido el crimen, y seguimos con ese relato. O sea, seguimos, no han podido avanzar más allá en lo que puede ser el convencimiento de muchos de los investigadores de ese grupo, o de algunos de los investigadores de ese grupo de delincuencia violenta. ¿Qué supone, José Manuel, para un juicio como este estar basado en indicios? Todo indicios, pero absolutamente ninguna prueba contundente. Hombre, más en este caso que se celebrará, por lo que he podido leer, ante un jurado. A un jurado hablarle de indicios posiblemente sea algo más complicado, porque sí que puedes hablar de que esta persona evitó que hubiese testigos que pudieran presenciar cuando esta señora fue a recoger el vehículo, por lo que están comentando, pero nadie ha visto ni hay ninguna cámara que haya grabado nada. No hay una prueba objetiva, que haya una prueba de pólvora o de parafina que diga que esta persona ha disparado un arma. Entonces aquí se están basando simplemente en indicios que, si fuera un tribunal profesional, si fueran 3 jueces quienes estuvieran juzgando esto, es posible que con un cúmulo de indicios, como vienen admitiendo nuestros tribunales y la jurisprudencia, acepta una condena basada en una multiplicidad de indicios. Pero desde mi punto de vista, ante un jurado, yo pienso que lo van a tener más complicado, porque el jurado quiere ver por qué se condena a una persona, y condenar a una persona a 24 años y medio, como se están pidiendo, supongo que van a ser cautos a la hora de ver qué pruebas involucran o imputan o indican que esta persona ha cometido ese delito. Eso en caso de que se celebre ese juicio, que todavía no está claro, Mercedes, que se vaya a celebrar. No está claro, pero no está claro porque tiene que tomar la decisión el magistrado José Luis de la Fuente, de quien compete, pero sería, yo creo, que muy sorprendente que este caso no acabara delante de un jurado. Y al hilo de lo que dice José Manuel, efectivamente no hay pruebas directas. Lo que ocurre es que esa concatenación de indicios sí pueden llevar a inferir al jurado que efectivamente tenía el motivo, era el conocedor del escenario donde se iba a cometer. No hay nada, o sea, hay un dato que yo creo que será determinante en el juicio, que es quién es la persona que coloca el coche al fondo del lavadero a oscuras, que tiene que recoger su suegra y la dueña del negocio, al fin y al cabo. Justo en un punto donde no había cámaras también. Cámaras, yo creo recordar que no había cámaras en ninguna dependencia del negocio multimarca que gestionaba Miguel López. Quiero recordar que no había carteles como que existían esas cámaras, pero se quedó claro al principio de la instrucción que no existía ninguna cámara. Pero sí que es cierto que quien ha movido ese coche ha preparado el escenario para que María del Carmen, digamos, como creo que dice gráficamente el abogado que representa a Vicente Sala y a hijo, para que María del Carmen fuera a la ratonera. O sea, quien que se mete en un espacio a oscuras donde al final fue tiroteada. ¿Quién mueve ese coche? ¿Quién tiene la capacidad de coger el coche de la dueña y ponerlo ahí? O sea, supongo que este será uno de los puntos que al jurado se le hará más incidencia por el hecho de que no hay ninguna prueba directa. No hay, como decís, ninguna prueba directa, pero sí hay muchos hilos de los que tirar. Entre las últimas diligencias estaba el análisis del material encontrado en los dispositivos móviles de Miguel López, dispositivos a los que el FBI ha tenido que acceder, ¿no, Mercedes? A través de una herramienta. La herramienta la utilizó inicialmente el FBI. Es una herramienta que compró en su momento el Ministerio del Interior, y gracias a ese programa se pudo acceder, porque no llevaba, o sea, desde el inicio, desde el mayo del año pasado, se estaba intentando llegar al contenido del móvil y de la tablet, y no se pudo. Se le pidió la clave de acceso, se negó, el abogado de Miguel López se negó a darla, aduciendo que el aparato estaba manipulado, o sea, se tenía muestras de que se había manipulado, de que se había toqueteado, y que al dar la clave validaría la información que se pudiera obtener. Al final no hizo falta, porque obviamente esa información se ha acabado obteniendo,
Pero sí que es cierto que quizá esta diligencia se tendría que haber sabido mucho antes que al final de la instrucción, cuando directamente el instructor tuvo el resultado de esta prueba y automáticamente acordó el fin de la investigación. Hay mucho que rascar en lo que se encontró en este móvil. Vamos a analizar algunas de las cuestiones. Entre la información destacada, conversaciones con la mujer de Miguel, hija menor de la víctima, recordamos, y con familiares cercanos en las que curiosamente no se habla directamente del crimen, al menos no demasiado. Sí, eso le llama la atención. La policía destaca que después de un hecho como tan grave y tan fuerte en una familia como es el asesinato de la madre o de la abuela, pues que no se hable, que prácticamente el motivo del crimen no está en las conversaciones, lo que induce a pensar que tenían otro medio pues, para comunicarse a través de cualquier otra aplicación. Hablan ellos de Telegram, que se hubiera utilizado como alternativa al WhatsApp. Pero pienso que eso no han podido obtenerlo de sacar la información que tuviera el teléfono o la tablet. Eso a lo que te estás refiriendo, Mercedes, debe ser lo que sale de las escuchas telefónicas que se acordarían con posterioridad a la muerte. Y los WhatsApp, porque hay comentarios, es el listado de WhatsApp. Sí. Estás hablando de que en los WhatsApp no sale nada. No se habla muy poco de lo que es el crimen, se habla poco de, no sé, lo que sería una conversación, yo creo que normal en cualquier familia que hubiera ocurrido una desgracia así. Sin embargo, sí que se ve ese odio creciente, esa evolución que hay. Sí, claro, en las conversaciones previas al crimen, claro que sí que se habla de que la situación por el control de la empresa es insostenible. Pues en septiembre hay un punto de inflexión donde se cambia el modo de administración de la empresa y donde se expulsa, o sea, se cambia de un consejo de administración donde estaban todos los hijos a un administrador único, con lo cual pues, las tres hijas, las tres hermanas de Vicente Sala, quedan fuera. Ahí ese punto, Vicente cuenta con el apoyo de su madre, o sea, todo esto que hemos venido contando a lo largo de los programas, esa batalla sí que queda clara, que están hablando de la separación, de la familia, de la crisis que tienen por este motivo. José Manuel, aquí ya vamos, como decíamos, no hay pruebas directas, vamos más a la importancia de lo que no se ve que de lo que se ve directamente. Hombre, también desde mi punto de vista podría ser interesante el decir, vale, hay un móvil, el móvil es el control de la empresa, pero por lo que estamos viendo, quien ha obtenido el control de la empresa a raíz de la muerte de la viuda de Vicente Sala ha sido su hijo, no el resto de la familia. Pero ella no es porque obtenga el control, sino porque ha comprado. O sea, ahí lo que hace Vicente Sala Martínez es comprar a sus hermanas su parte. O sea, ha obtenido el control a cambio de casi 60 millones de euros. Vale. Y ha sido algo acordado. Claro, es un acuerdo que costó mucho, pero que al final, yo creo que las ganas de separarse por ambas partes llevó a que Pero es que yo había leído en lo que tú publicabas de que estaba el tema de la acción de oro. Eso es previo, claro, previo a. Ahí es donde la policía y la fiscalía y el juez sostienen que está el germen del crimen, en esa acción de oro que tenía la víctima y que la víctima iba a pasar a su hijo siguiendo realmente lo que decía el testamento del padre. El padre decía que la mujer era poco menos que usufructuaria de esa acción de oro y que la voluntad de Vicente Sala padre era que su hijo llevara el control de la empresa. Quizá a lo mejor lo tenía que haber dejado más atado antes o quizá no le dio tiempo, porque si os acordáis enfermó y falleció en 2011, creo recordar. En cualquier caso ese control, ahora mismo la empresa no es que lleve el control, es que es suya, es del primogénito, pero porque la ha comprado, se la ha comprado a las hermanas. Pero con la muerte de la madre, si no recuerdo mal, él tomó el control de la empresa, a pesar de que las hermanas estuviesen ahí. Él estaba ejerciendo como administrador único, y eso ahí se cruzaron una serie de demandas mercantiles que precisamente en aras de ese acuerdo al que al final se llegó, al final acabaron retirando todos. Pero ahí había un cruce de demandas porque cada uno las hermanas pensaban que no tendría que hacer uso de esa acción de oro y él estimaba que sí,
en función de lo que su padre dejó dicho, tenía que llevar el control. Y al final la solución fue un acuerdo que costó 1 año y pico en alcanzarse, y que el hermano les pagó a las hermanas su parte en metálico, en torno a los 12 millones a cada una de las hermanas, más todas las propiedades inmobiliarias que a él le correspondían por la familia. Con lo cual las hermanas ahora son propietarias de todo lo inmobiliario, toda la compañía española de resinas, que es donde tenía la familia todos los inmuebles, y del dinero en metálico que pagó su hermano por las participaciones. No ha sido fácil llegar a ese acuerdo. Vamos a seguir analizando lo que había en los dispositivos móviles. Hay algo que llama muchísimo la atención, entonces tú lo has publicado, es un número que es el de 232 llamadas entre agosto y el 15 de diciembre, después del crimen, una única, entre Miguel López y Jesús Tavira. ¿Quién es Jesús Tavira? Porque para hacerle, que yo he sacado la cuenta, 232 llamadas en 3 meses, son 3 llamadas diarias de lunes a domingo durante 3 meses. Yo esa cuenta, mira, no la había hecho, pero sí, eso es un número lo suficientemente destacado de llamadas para que la policía llame la atención sobre eso en ese informe que hace del contenido de los dispositivos. Jesús Tavira es el propietario de un desguace, de un negocio de desguace que relativamente cercano al lugar, a Novocar, al lugar donde se produjo el crimen, que el día del crimen estaba allí en los alrededores del establecimiento. Por motivos profesionales, es lo que han declarado. Jesús Tavira llegó a declarar hasta en 3 ocasiones durante la investigación, antes de la detención de Miguel López, como testigo en todo momento. Jamás se le imputó ningún tipo de responsabilidad en este caso. Él siempre había dicho que las relaciones eran profesionales, que no tenían más tipo de contacto, pero claro, llama la atención lo que tú dices, es el número. Ese tipo de... son muchas llamadas, a ver a quién llamas tantas veces. Situadas en el tiempo, en el momento que se produce el punto de mayor batalla, de la mayor batalla en los problemas que tenía la familia entre las 3 hermanas y la madre y el hermano mayor. Entonces esa situación, por eso decía que quizá esta prueba tendría que haberse obtenido antes, haberse puesto antes sobre el tapete, porque realmente la policía lo que hace es, ahí tenéis eso, y el juez lo que hace es a las partes, ahí tenéis eso, la investigación se cierra. No hay más, no hay más. O sea, yo creo que es un dato lo suficientemente... Sí, pero la policía no lo ha considerado muy relevante, porque si hubiera considerado relevante, podría haber cambiado la condición de testigo. Claro, pero a eso me refiero, no lo considera relevante, pero sí lo destaca. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es importante o no es importante? No es importante, pienso, desde el momento en que la propia policía está diciendo que el autor material de los disparos es Miguel, porque o es Miguel o es otra persona, pero no pueden ser 2 a la vez o 3 a la vez. Si la policía toma la determinación de que el autor material de los disparos es Miguel, no puede haber... Pero pues siempre está la condición de cooperador necesario. Vale, sí, pero cooperador necesario, una persona que estuvo en las instalaciones, por lo que he oído, 2 horas antes, si no estaba allí cuando se produce la muerte... No, está claro que la policía no le ha imputado ningún tipo de delito, o sea, si eso está... Pero es cierto que en ese informe sí que el informe no tiene mucha chicha. O sea, y sí, una de las cosas que más llaman la atención es precisamente ese tráfico de llamadas. Y que ellos mismos dicen que no tienen ninguna relación más allá de... No, ellos ambos declararon que su relación era profesional y que no había... Y luego unas conversaciones que se cortan después del crimen, hay una llamada y ya una llamada de 1 minuto. De 1 minuto. Y ya no hay más llamadas. Pero yo, por lo que he leído en los escritos de acusación, sí que se habla de que había una cámara, porque al menos saben cuándo Miguel sale de... Pero no en las instalaciones de Novocar. Sí, saliendo efectivamente en otro negocio, saliendo ya cuando coge... Se ve cuando se marcha por Exacto, otras pero no en las cámaras, propias instalaciones, sí. Y es donde se puede saber a qué hora, tanto a qué marcha. hora llegó María del Carmen con su hermana como a qué hora salió Miguel López, gracias a esa cámara. También tenemos las cámaras que también se han pedido de la vivienda de Miguel López, cuando Miguel López llega después del crimen a su casa. Claro, es una todo. de las pruebas que pretende que se aporten. Sí, porque ahí había una de los relatos que se hacía de los hechos, es como Miguel llega, la forma en la que llega corriendo, entra en su casa, va a casa de su cuñada, que en ese momento estaba allí con su mujer,
quieren determinar qué hizo Miguel cuando entra a casa. En ese momento creo que es minuto, no recuerdo el tiempo, pero es muy poco tiempo el que entra a su casa y vuelve a salir. Y claro, todo eso está reflejado en las cámaras que tenía el complejo de Vistahermosa, donde vivían toda la familia. Bueno, por acabar con el asunto de Tavira, que sorprende cuando te leemos, Mercedes, parece bastante llamativo. Otra de las cuestiones que se plantean relacionadas con este empresario es que un letrado de confianza de Tavira se interesó en asesorar a Miguel López al día siguiente del crimen, incluso le recomendó que no declarara sin un abogado. También puede ser casualidad, no decimos que no lo sea. Sí, este abogado al parecer tiene relación personal, o tenía relación personal con Miguel López, y en el marco de esa relación o de ese contacto personal es donde le hace este tipo de sugerencia de que no declare sin... Yo pienso que eso no puede ser muy indicativo. Si yo soy amigo de una persona y... Aunque no reconozcas que eres amigo. No creo que Moisés, que creo que estamos hablando de él, haya negado ser amigo de Miguel. Creo que Jesús, es algo... ¿no? El Jesús Tavira y el abogado es Moisés. Ajá, el abogado. Parece ser, por lo que yo he oído, que Moisés lo único que hace es decirle a su amigo, hombre, porque es su amigo, yo soy abogado, tengo experiencia en estos temas, aunque te citen a declarar, tú no se te ocurra declarar sin un abogado. Eso es un consejo que le puede dar cualquier abogado a cualquiera que se vea involucrado en un asunto así. O sea, aunque no hayas tenido nada que ver, hay que ser cauto ante un hecho tan grave como este. ¿No te llama entonces a ti la atención todo el papel que ha desempeñado Tavira y que hemos conocido a través de las conversaciones de móvil? Hombre, llama la atención el número de llamadas. Por lo demás, no sé de qué hablaban esas llamadas. Si uno compra coches a otros, no sé hasta qué... Porque puede haber contratos de compraventa que se hayan comprado uno a otro 100 vehículos. Ya, entonces, pero se concentran en 3 meses sí, pero todas no sé, quiero decir que sí, que es llamativo el número de llamadas, pero lo que no sabemos es lo que hay detrás de esas llamadas, porque si están hablando de comprar entre ellos vehículos porque uno tenía un desguace y otro tenía una compraventa de vehículos. Si están hablando de temas profesionales, el tema está en que supongo que se les habrá interrogado sobre esos extremos. ¿De qué estaban hablando? Tavira fue interrogado en 3 ocasiones. La cuestión es que cuando Tavira fue interrogado, de esto no se sabía nada. Bueno, pero la policía algo tendría que sospechar cuando, concretamente, en el caso de Tavira, se le cita en 3 ocasiones a comisaría. O sea, que alguna sospecha sí que tendrían que tener los investigadores, supongo. En cualquier caso, tanto el Ministerio Público como el primogénito de la familia Sala han pedido que si finalmente se celebra ese juicio, Tavira acuda a declarar, ¿no? Bueno, claro, él es testigo, él está citado como testigo. Declaró como testigo, aparte de las ocasiones que digo que declaró en comisaría, él fue citado ante el juez instructor en su momento a declarar también. Bueno, sí, él está citado. Esto es lo que aporta esta última diligencia de análisis de los dispositivos móviles, pero vamos a entrar de lleno a ver qué dicen los escritos de acusación. Por una parte está el Ministerio Público, Fiscalía y el hijo, el primogénito de la familia. Coinciden, Mercedes, en muchos de los aspectos. Coinciden prácticamente en todo, prácticamente en la calificación de los hechos, asesinato con el agravante de parentesco y tenencia ilícita de armas. Coinciden en la petición de pena, 23 años por el asesinato y 18 meses por la tenencia. El relato de la acusación particular es más detallado, porque a mí me llamó la atención en el escrito de acusación de la Fiscalía que no entra en los motivos por los que Miguel habría matado a su suegra. No entra en si había animadversión, si había problemas por el control de la empresa. Hasta donde yo sé, la Fiscalía lo que sostiene es que los motivos les da igual, le dan igual los motivos. O sea, el hecho es que ellos mantienen que fue el autor intelectual y material del crimen. Y en cambio Francisco Ruiz Marco sí que entra en que existían, relata ese clima de animadversión, el odio que había en esa familia como determinante de... Hace un relato bastante extenso sobre eso, como para justificar el resultado alcanzado, ¿no? Digamos que está dando el móvil,
viene a dar un relato extenso para llegar a cuál era el móvil. Pero parece, de una lectura por encima de los escritos de acusación, parece que hay cierta relación o connivencia entre el Ministerio Público y la acusación particular, no solo porque están pidiendo 24 años y medio uno y 24 años y medio otro, sino por las pruebas que están pidiendo. Hay una prueba bastante significativa, que es el que se desplacen hasta las instalaciones, que lo piden las dos partes. No sí, sé, vamos, que van de la mano, van de la mano. Ahí sí, porque por ejemplo eso, el hecho de que el jurado popular esté presente, algo que vamos, que se desplace allí, que fue precisamente la acusación particular, o sea, Francisco Ruiz Marco, el que pidió en su momento que esas instalaciones ni se desmontaran, ni se vendieran, ni se alquilaran, para que pudieran estar disponibles tanto las instalaciones como el coche, que al final sí lo acabó acordando el magistrado. Para que, yo creo que también es cierto, yo recuerdo que en el momento que se hizo la inspección ocular, que eso fue en marzo del año pasado, los periodistas que estábamos allí, cuando empieza a caer la tarde y tú ves, te imaginas, ves las instalaciones con las mismas condiciones de luz que había el día que se produjo el crimen. Esa era la luz ahora mismo, justo esa luz que había esa tarde cuando se hizo la ahí inspección entiendes ocular. cómo una persona puede estar tiroteada en un coche al fondo del lavadero y que la gente que estuviera pasando incluso por el interior del establecimiento no viera nada. Claro, no viera nada, porque te tienes que fijar, o sea, ese día estábamos allí, estábamos mirando donde había que mirar, pero si tú no sabes que ahí hay una persona, ni te fijas, porque era un lugar oscuro, era al fondo, eso es lo que insiste la acusación particular, de la preparación del escenario del crimen, o sea, tal donde estaba era imposible, era difícil que se viera. Porque aunque no ha aparecido el arma del crimen, lo que sí que se sabe es que se usó un silenciador. Se concluye que se usó un silenciador porque no se escuchó nada, porque nadie escuchó nada. Claro, no sé hasta qué punto solo se llega a ese dato del silenciador. A lo mejor el informe de balística puede referir algo de eso. Yo no he tenido acceso al mismo. Pero... Creo recordar que no hace mención al uso, que se llega a esa conclusión por eso, porque esos impactos son dos impactos. Sí, que debían haberse escuchado. Algo se tendría que haber escuchado, porque había gente, había clientes, había trabajadores, había clientes y nadie escucha nada. Seguimos analizando todo lo que está dando de sí este juicio ligado con el caso Sala. Hacemos aquí una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. El caso Sala es el asunto principal de Enclave de hoy, con el que estamos analizando con dos expertos. Tenemos a Mercedes Gallego, jefa de tribunales del diario Información, y José Manuel Alamán, abogado penalista. Ya compartíamos con vosotros esta primera parte del programa. Seguimos analizando en este caso el escrito de acusación, tanto el del primogénito Vicente Sala como el de la Fiscalía. Decíamos que coinciden en muchos de los puntos y lo que tienen claro ambos es que nada de lo que pasó en Novocar esa tarde del 9 de diciembre fue por casualidad. Vicente Sala ha recuperado uno de los testimonios que decía en el argumentario y habla sobre la planificación del crimen y dice: López elige Novocar, un sitio que conoce muy bien y que controla por ser el jefe del concesionario, y elige el momento, en cuanto consiga atraer a la víctima a esa ratonera y atacarla sola. Tú lo nombrabas en la primera parte del programa. Él detalla muy bien todo, cómo cree que ha sucedido todo y que nada ha sido por casualidad. Sí, en eso también coincide con el Ministerio Fiscal, en el sentido de que ambos mantienen que es un plan previamente trazado, o sea, tenía claro que quería matarla y, según ambas acusaciones... Algo preparado. Sí, y preparó el escenario para que eso fuera posible. O sea, que era algo que no fue un arrebato, que no fue un arrebato. De hecho, de ahí la acusación de asesinato que mantienen ambos. Y ya la diferencia sustancial entre los dos es eso, el hecho de que la Fiscalía no entre en aducir motivos. Es lo único que diferencia un escrito. El escrito de la acusación particular es mucho más detallado, mucho más, digamos, más potente en el sentido de dar más datos que pudieron conducir al crimen. Pero en lo que es la base, argumental, es, no sé, la misma. Sobre eso que estás hablando tú, supongo que sería muy significativo el hecho de si habitualmente la fallecida
iba a ese concesionario a recoger su vehículo, si siempre lo recogía en ese punto fuera, o lo fuera, recogía. Sí, lo recogía fuera. Es un dato que... O sea, ese coche se lava, se saca del lavadero y se estaciona fuera, en el estacionamiento de... Habitualmente se hacía así, esa era la operativa, y de hecho la persona encargada de lavar el coche es lo que hace. El coche no se sabe quién, nadie había nada, pero el coche aparece de repente dentro del lavadero. ¿Cuál es la conclusión de los investigadores? Que nadie que no fuera el propietario, el responsable, coge el coche de la dueña real y lo mete en un habitáculo, lo deja metido, o sea, obligaba a salir en marcha atrás. Estamos viendo ahora mismo el Claro. lugar en el que se encontraba ese Correcto, ahí, coche y donde se centró efectivamente. gran parte de la investigación. Obliga a salir marcha atrás, lo que no son las condiciones en las que se entregan el coche, insisto, a la suegra y a la dueña del negocio. Y es una de las... Y que no era lo habitual. No era lo habitual. De hecho, por eso, José Manuel, el fiscal sostiene que la concatenación de indicios son más que concluyentes para defender su versión. Es lógico. Todos los acusadores tienen que acusar, lógico. El fiscal y la acusación particular. Pero hay un dato que llama poderosamente la atención. En un asunto de la gravedad del que nos ocupa, cómo el principal acusado se encuentra en libertad. Si está en libertad es porque el juez instructor ha visto que no tiene pruebas concluyentes, porque si no estaría en prisión provisional, como es lo habitual en este tipo de asuntos. Eso es un dato que supongo, y además no ha estado mucho tiempo privado de libertad, porque creo 39 días. que no llega ni a un mes y medio, es significativo. Sí, pero sí hubo indicios suficientes para mantenerlo en prisión esos para casi 40 detenerle días. y para ingresar, sí, pero efectivamente se le puso en libertad. Lo que ocurre es cierto, es un hecho incontestable que está en libertad acusado de asesinato, y eso no es lo normal, no es lo habitual. Pero también es cierto que no todos los fiscales tienen que acusar. O sea, acaba de celebrarse un juicio en Audiencia Nacional contra el responsable del Grupo Riviera, donde la Fiscalía no acusaba. Había acusaciones particulares y la acusación pública no vio motivos para acusar. En este caso, el fiscal sí que está convencido de la autoría de Miguel López del crimen de su suegra. O sea, él lo mantiene, pero sí que es cierto que el paso por prisión pues fue relativamente corto para un delito de estas características, de esta gravedad. Y lo que yo no sé es si se acordó la libertad por el juez instructor o por la audiencia provincial. No, el juez, o sea, ahí el primer abogado de Miguel López, José Antonio García, se jugó esa carta y volvió a pedir la libertad en lugar de recurrir a la audiencia al juez instructor, que fue el que la acabó acordando. Desde entonces Miguel López, Mercedes, por cierto, acude a los juzgados de Benalúa cada lunes puntual. Todos los lunes, y sigue acudiendo a Benalúa pese a que ya no reside en Alicante. La familia se ha trasladado a vivir fuera de aquí, de la ciudad, pero él podría, en el sitio en el que reside, perfectamente acercarse al juzgado o a la comisaría más próxima, no sé si a la comisaría. Lo habitual es que cuando te acuerdan unas presentaciones puedes personarte, lo habitual es que puedas personarte en cualquier juzgado. En cualquier juzgado. Del sitio donde tengas tu domicilio, donde te encuentres. Sí. Salvo que excepcionalmente el juez acuerde que no, que tiene que ser en este juzgado, porque lo habitual es acordar las presentaciones quincenales. Semanales en este caso. Y en este caso han sido semanales, salvo que el juez haya acordado que tiene que presentarse allí. Es que ni siquiera ha llegado a plantearlo. O sea, hasta donde yo sé, él continúa, yo no sé si ha tenido que comunicar al juzgado su cambio de domicilio, supongo que sí, que le habrá tenido que comunicar, pero las personaciones las está haciendo en... También es habitual el solicitar el cambio de las presentaciones. Podía haber pedido que él, dado el tiempo transcurrido, para no estar yendo cada semana, o cada 15 pedirlo días, cada 15 días o cada mes. También no han pedido modificación de las medidas cautelares. Desde que empezó la instrucción han mantenido lo que acordó el juez. Sí, porque no le debe ser nada gravoso el ir una vez a la semana. Y yo creo que también por una cuestión de imagen, de demostrarle al juez que, pues que acata su decisión y que ni la rebate ni pide que se cambie.
Creo que también tiene algo que ver eso. Sí, tampoco creo que le pusieran una fianza pequeña. Creo recordar que leí que publicaste tú. 150.000 euros. 150.000 euros O sea, que de fianza. Hablemos de las penas, las hemos nombrado por encima, 23 años de prisión, si no me equivoco, Mercedes, por asesinato y algo más por tenencia ilícita de 18 armas, ¿no? meses. Claro, el asesinato ahí, José Manuel, puede el ofrecer una versión el más... asesinato, en nuestro código está castigado con una pena que oscila entre los 15 y los 25. En este caso, como están calificando con la agravante de parentesco, están pidiendo 23, y la tenencia ilícita de armas está castigado con una pena que oscila entre 1 y 2 años y están pidiendo 18 meses. Lo que también... Lo normal, entonces. Sí, es dentro de la horquilla que el Código Penal fija, está más o menos normal. Lo que no parece tan normal es que hayan coincidido en 23 y en 18 meses, que podría haber pedido uno 21 y otro 24, pero parece ¿A qué ser. crees que se debe toda esta coincidencia? Es que o es una coincidencia o se han puesto de acuerdo. Otra explicación no puede tener, porque la ley tiene una horquilla bastante amplia. En lo que no han coincidido Fiscalía y el hijo es en la indemnización. Mientras La Fiscalía responsabilidad pide civil, 35.000 euros en concepto de responsabilidad civil para los 4 hermanos, incluyendo a la mujer de Miguel López, Vicente Sala ha renunciado. Vicente Sala no quiere, lo expresa, lo cuenta muy bien en el escrito de acusación Ruiz Marco, no quiere ningún tipo de lucro relacionado con la muerte de su madre y renuncia, de hecho, a cualquier tipo de indemnización que se pudiera establecer. Estos son algunos de los datos más destacados de este escrito de acusación. Todavía falta el de las 2 hermanas que decíamos. Plazos, Mercedes, ¿cuándo lo vamos a conocer? Pues el plazo del escrito de las 2 hermanas concluye mañana jueves, no, mañana viernes. Tienen que presentarlo hoy mismo, entre hoy mismo y mañana sería la presentación, y a partir de ahí empieza a correr otro plazo de 5 días, en el momento que tenga la causa en su poder el abogado de la defensa. 5 días hábiles, de momento se están cumpliendo. De momento yo sé que los plazos en justicia pues la cuestión es que el plazo no empieza a contar desde que lo presenta, sino desde que tiene la causa en su poder, claro, la otra desde que el le siguiente. dan traslado al abogado Exacto. defensor de los escritos Exacto. presentados por las acusaciones. O sea, que ese Y la plazo... propia causa, porque la causa la están trabajando, el original, la están pasando de un abogado, de una parte a otra. Entonces, pues, ¿qué podríamos calcular? Supongo que en 8 o 10 días a partir... ¿Poco tiempo? Sí, en finales de este mes se podría tener ya presentados todos los escritos y fijarse lo que comentábamos de la vista preliminar, donde el juez tiene que determinar. Cuidado, no nos saltemos, porque el último de los escritos tiene que ser el de la defensa. Claro, contándole la defensa. La defensa de Miguel López. Sí, contándole ¿Qué esperáis que se aporte en este escrito? Nada, ¿Qué cartas se va a jugar Miguel López? Él va a negar todo, lógicamente. No es que no se pide el sobreseimiento, sino que se pide que se le acuerde la libre absolución, lógicamente, porque en el estadio en que nos encontramos, antes de la audiencia preliminar, tiene que presentar necesariamente el escrito. El escrito, la importancia que tiene desde el lado de la defensa es la prueba que vayas a solicitar, porque está claro que el abogado defensor va a negar el relato de hechos que está haciendo tanto el fiscal como la acusación particular, pero ese relato de hechos tú tendrás que probar lo que quieras y la versión que vayas a dar tienes que probarla. Igual que la acusación está pidiendo una serie de pruebas, supongo que el abogado de la defensa tendrá que pedir otras que le puedan ayudar a probar la inocencia. Sí, yo supongo que ahí Sánchez Vera... su baza van a ser los peritos forenses. O sea, otro de los puntos clave del juicio va a ser el tiempo que María del Carmen tardó en fallecer, tardó en morir, para determinar si Miguel López estaba o no estaba en el lugar de los hechos. O sea, si os acordáis, los periciales que ya se han aportado por las 2 partes, pues unos hablan que la muerte fue relativamente rápida, y en cambio el otro se dice que fue una hemorragia, que fue una agonía lenta. Yo supongo que ahí la defensa esa baza la tiene que jugar, él tiene que
Tiene que situar a su cliente, a su defendido, fuera de Novocar en el momento en que María del Carmen fue disparada. ¿Qué importancia tiene esta pista? Hombre, yo no he visto los informes forenses, pero tampoco creo que se pueda hilar tan fino. No se podrá decir que la muerte tuvo lugar a las 18:55. Sí, pues los informes forenses van por ahí, por concretar mucho el momento del fallecimiento, porque, claro, se controla desde el tiempo que Miguel es detectado que sale y el tiempo que María del Carmen tardaría en fallecer. La muerte se sitúa, según los servicios sanitarios que acudieron, la autopsia la sitúa a las 19 horas. Pero es que esto no es una ciencia exacta, quiero decir. Claro, la medicina tiene unos márgenes de error seguros, o sea, no pueden decir si murió a las 7 o murió a las 7 Por eso menos te digo 10. que va a ser, por eso yo insisto en que creo que va a ser una batalla entre los forenses de ambas partes en el juicio para intentar cada uno ajustar a su tesis las horas efectivamente, es que no hay, eso no es exacto, no puede ser exacto. Si hay datos que son exactos, cuando se avisa, cuando se hace la llamada al 112, esos sí son datos que están ahí, claro, porque eso está detallado. Pero es el tiempo que, si las heridas eran más letales o menos letales, si provocaron una hemorragia mayor o menor, qué tiempo tardó María del Carmen en fallecer. De hecho, Mercedes, se decía a los forenses que incluso se puede casi saber que ella estuvo un tiempo en el que no estuvo consciente después de recibir los disparos, luego intentó salir del coche por los salir del restos que se han coche, visto salir del coche salió porque falleció fuera, o sea, ese dato es incuestionable. Lo que quieren determinar es, la batalla va a estar en qué tiempo está María del Carmen dentro del coche desde que la disparan hasta el momento en que sale, el tiempo que transcurre desde que recibe los impactos hasta que muere. Va a ser la batalla entre los peritos forenses. Eso también, supongo que si estuvo sangrando en un sitio o en otro, habrá restos de sangre y se podrá determinar el tiempo. Sí, porque hay restos de sangre tanto dentro del coche como fuera del coche, lógicamente. Entonces, va a depender, no, ahí es una cuestión de que los peritos convenzan o no convenzan, consigan o no consigan convencer a los miembros del jurado. Estamos hablando llegamos a juicio, de 10, 15 minutos. Estamos hablando de un margen entre las 18:40 y las 19 horas. Ahí ese margen, se lo van a jugar casi todo. Sí. ¿Alguna carta más que estén guardando, que pues como esta, se vaya a poner encima de la mesa para intentar yo me imagino que por defender a Miguel? parte de la defensa, el hecho de que las pruebas de ADN no le incriminan, por ejemplo, el hecho de que no se encontraran restos de pólvora cuando se le hace la prueba de la parafina. Pero es que las pruebas de ADN, no sé a qué te estás refiriendo, pero las pruebas de ADN en casi todos los homicidios y asesinatos se suelen tomar ADN de las uñas del fallecido, pero eso es cuando ha habido alguna riña previa. No, en este caso no había, en este caso quedó claro, no, es que no se encontraron en las vainas se encontraron restos de ADN. Ajá. Se analizaron, pero solamente se determinó que eran restos de ADN de un varón, pero no coincidente con los restos con lo que se tenía con el frotis que se hizo a Miguel López. O sea, digamos que no hay ninguna prueba de ADN que conecte a Miguel López con el crimen. Que eso supongo que pero también. Es muy significativo ese punto, desde mi punto de vista, si es que no hay ADN de Miguel o es que no hay suficientes restos para determinar si es de él o no es de él. O sea, lo que se determinó era que era de varón, sí, que nunca se iba a poder determinar por los restos que se cogieron de quién era, pero que en cualquier caso las trazas no eran, los restos que se pudieron analizar excluían a Miguel López. Punto para Miguel López en ese caso. Duda. Y además una prueba objetiva, que no es algo. En ese caso no es algo que quepa interpretar. Si no, hay un informe en ese sentido, sí, hay un informe en ese sentido. Y con estos ingredientes se va a encontrar el juez que debe determinar
¿qué hace con el caso? Decíais, vamos, si todo va según lo previsto, abocados a que haya un juicio no un juicio al uso, sino un juicio popular. ¿A quién beneficia en este caso, José Manuel, el hecho de que sea un jurado popular, que no sea un jurado formado por expertos? Desde mi punto de vista, no es nunca muy claro lo que puede hacer un jurado. Siempre estás un poco, yo creo, que el jurado está siempre un poco más inseguro, porque los jueces, cuando hacemos juicios, ya sabemos más o menos la jurisprudencia lo que dice y sabes lo que los tribunales han venido diciendo en casos similares. Con un jurado siempre es un poco más sorprendente lo que puedan decir, es más imprevisible, ¿no? Hablábamos antes de que hay que elegir un jurado. ¿Qué vas a elegir? ¿Un jurado con más conocimientos en determinadas materias, menos conocimientos? ¿Quién decide esto? El jurado se tiene que elegir entre las partes acusadoras y la defensa. Hay una serie de... Hay un sorteo previo. Bueno, sorteo previo dentro del patrón de la población o de la provincia. Se sacan 30 miembros. De esos 30 miembros, que son los que ya interrogan las partes, tienes que decidir con los que te quedas y con los que no te quedas. ¿Cuántos serían al final? 9 miembros. Son los que tienen que formar parte del jurado. Y 2 suplentes. Pero claro, ahí cada parte puede recusar al quienes considere que pueden ser contrarios a su tesis. No sé, pongo el ejemplo. Yo supongo que en el caso del abogado de la defensa, pues yo recusaría personas quizás del perfil de María del Carmen, personas mayores, pero por pura lógica. Eso es ya... Bueno, lo que no sé cuántas recusaciones puede plantear cada parte. Hay sí, hablo de memoria, hay recusaciones de la acusación y de la defensa. En este caso, que hay 2 acusaciones, tienen que ponerse de acuerdo a la hora de a quién recusar, y tienen 2 recusaciones sin necesidad de argumentar motivos, y cuando hay motivos, todas las que... Nos referimos a vetos, por si alguien no nos está entendiendo. Sí, bueno, sí. La posibilidad de vetar a determinados perfiles, de excluir de formar parte del jurado. ¿Cómo se coge a un jurado intentando que sea lo más objetivo posible, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido un caso como el Sala en una provincia de Alicante? ¿Se cogerían miembros de la provincia? Sí, son de la provincia. Son solo de la provincia. A ver quién no se ha enterado de lo que ha pasado aquí. Esa es la cuestión, que cuando hay un caso tan mediático, muchas veces se pregunta a los posibles miembros del jurado si han ido siguiendo las noticias en la prensa, porque a lo mejor puedes estar un poco más predispuesto a absolver o a condenar en función de cómo ha tratado el caso la prensa. Sí, aquí es complicado porque efectivamente la repercusión mediática de este caso, que yo creo que es sin precedentes desde que yo recuerdo, necesitaríamos a alguien, un ermitaño, que hubiera estado en su cueva y no hubiera escuchado nada, porque durante todo este tiempo se ha ido publicando cosas digamos, a favor y en contra de las dos partes. Y cada uno se habrá quedado... Información mucha, al margen de que haya a favor o en contra, pero... No a favor o en contra, o sea, la información se ha ido publicando lo que había. Si no había pruebas que incriminaban, había, si no había, no había. Pero eso, claro, nadie... ¿Quién se abstrae a eso a la hora de sentarse y de decir el jurado? No solo ha sido a nivel provincial, porque esto ha sido una noticia a nivel nacional que ha tenido repercusión bastante a nivel nacional. ¿Va a complicar esto, el poder escoger a estos miembros? Es que vamos a ver si tenemos... Es que no se puede tomar en determinación que se tenga o no se tenga conocimiento previo del caso, porque es que entonces no sé, habría que irse a este país, habría que irse fuera. Lo importante es explicar a los jurados que tienen que abstraerse un poco de lo que han leído y que tienen que tomar la decisión en base a las pruebas que ante ellos se van a practicar. Y siempre... No puedes nunca limpiar todo lo que haya en tu cabeza, pero en teoría tienes que basarte en las pruebas que se practican delante de ellos, a presencia del presidente del tribunal y del jurado. Hombre, aquí yo creo que sí va a ser importante el papel que juegue el presidente.
Porque claro, el jurado no puede determinar que es culpable o que es inocente sin responder a unas preguntas previas, se llama el objeto de... El veredicto. El objeto de veredicto que el presidente del jurado le plantea. O sea, el presidente, el magistrado que presida ese juicio, le va a hacer a los jurados le va a plantear una serie de cuestiones que tienen que responder. O sea, que no es que alguien crea que es o que no es, sino que en base a esas preguntas y a las respuestas que den, o sea, que no está tan al arbitrio, aunque efectivamente yo creo que lo que decía José Manuel, que te da más garantía un jurado, un tribunal profesional, porque sabes que existe una jurisprudencia, que existe una aplicación de la ley de una determinada forma, y en un jurado estás más a expensas de, no sé, recuerdo el caso de un crimen por un delito, creo que fue por un delito de odio, no sé si era homofobia, que se tuvo que repetir ese procedimiento, fue en Galicia, porque el jurado absolvió, pero en este caso sí que había pruebas, no pruebas directas, pero pruebas indirectas, más que indicios. Y se determinó, el jurado absolvió. Se repitió el juicio, y el juicio acabó con una condena, porque claro, es que ahí influía el que dentro del jurado, creo que fue un delito de odio, era la propia percepción de los miembros del jurado sobre el hecho de que hubieran matado a esa persona. Ajá. Entonces, eso de repetir un juicio con jurado es muy negativo para la defensa siempre, porque ya has destapado todas las cartas, claro. Tus cartas. Todas las cartas. Ya la acusación sabe por dónde Claro. vas a ir y hay veces que no puedes cambiar tu línea de defensa, porque si tu línea de defensa es una, tiene que seguir siendo esa. Yo, de hecho, tuve un juicio con jurado que yo defendía a una persona aquí en Alicante hace unos años, que hicimos el juicio, el jurado no alcanzó ningún veredicto, hubo que disolver al jurado y volver a citar para un nuevo juicio. Claro, ya fue muy, muy difícil para mí, en este caso, conseguir una solución cuando ya el fiscal había visto todo lo que yo iba a plantear. Claro. En cualquier caso, todo puede pasar. Claro. ¿Cuándo será, en todo caso, el juicio? Primero tiene que decidirse Sí, si se va a tiene hacer, que pero decidir si se va a si hacer. se decidiera que sí, ¿de qué plazos podemos estar hablando? Yo supongo que de final, la segunda o la tercera mitad del año que viene, yo calculo. El ser un juicio donde no hay preso, que eso también ralentiza a la hora de los señalamientos, sí, para después de verano quizá del año que viene, pero es un futurible. Queda tiempo. Seguiremos muy pendientes de todas las novedades que va dando este caso Sala y de los pasos que quedan por llegar, que como decía Mercedes, estamos a puntito de conocerlos. Os invitaremos de nuevo para analizar estas novedades. Mercedes Gallego, José Manuel Alamán, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Clave D. Les esperamos en el próximo programa. Hasta entonces.